Voy a leer ahora de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres. Y este tema es acerca de los deberes y las vidas de los ministros de Dios. Téngannos los hombres, que nos estimen, que nos evalúen. Entonces, este será nuestro primer encabezado, evaluando a los ministros, predicadores, pastores, trabajadores cristianos. Ahora, había un problema en la iglesia de Corinto, tan buena iglesia como era, en muchos sentidos, con gente sincera, pero entre sus problemas habían predicadores que predicaban para atraer la atención a sí mismos. Posiblemente ellos eran sanos y tal vez eran salvos en su manera, pero se habían desviado de la senda y se volvieron un poco altivos y predicaban como para una función y adoptaron la oratoria de la cultura griega y hablaban de manera espléndida, con palabras muy rebuscadas, y así deslumbraban a la gente. Y el apóstol Pablo acá está enseñando cómo es que se puede evaluar o considerar a los ministros. Téngannos los hombres, dice, como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Y en estas palabras debemos pausar un poco, porque son preciosas y valiosas. Como ministros de Cristo. Aquí la palabra traducida ministro no es la misma palabra griega que se usó en el capítulo anterior, que fue traducida ministro también. Esa palabra significaba siervo y muy a menudo la palabra griega para siervo es traducida como ministro en el Nuevo Testamento. Pero aquí la palabra griega es diferente. Es una palabra que significa aproximadamente un remero de embarcación bajo autoridad, uno que rema. Téngannos los hombres por remeros bajo autoridad de Cristo. Y ahora, esto es muy valioso para nosotros. ¿Qué es un ministro? ¿Es una personalidad eminente, célebre? No, que los hombres nos consideren y evalúen como remeros. Bueno, el remero en una embarcación con muchos otros remeros en esos días trabajaban bajo la dirección de quien sea que estaba a cargo del timón. El remero no manejaba el timón, él no tenía nada que ver con la dirección de la embarcación, él simplemente era un remero. Su tarea era de jalar el remo y el de hacer su labor. Y su tarea también era de sincronizar el tiempo con los otros remeros, porque de lo contrario habría caos si cada uno remaba a un tiempo diferente. Entonces, él tenía que sincronizar con los otros remeros, tenían que remar juntos. Téngannos los hombres por remeros bajo autoridad, trabajando en la embarcación bajo dirección, siguiendo las instrucciones, no determinando la dirección de la embarcación. Y esto es muy importante e interesante, obviamente. Entonces, un ministro de Cristo trabaja desde la palabra de Dios y tiene que hacer justicia a la palabra de Dios, seguir la palabra de Dios. No tiene que usar sus propias iniciativas. Él es un ministro de Cristo y trabaja bajo su palabra. Y él no determina la naturaleza de la salvación o el modo de la iglesia o las instrucciones o las cosas que se hacen en la iglesia. No, él es un remero bajo autoridad. Y no debe ser como estos hombres que se preocupan de qué es lo que la gente piensa de ellos.
aquellos que adornan su reputación, aquellos que tratan de impresionar a otros. No, ellos son remeros y también son mayordomos. Todos sabían cómo era un mayordomo en esos días. Por ejemplo, un mayordomo principal en una hacienda que pagaba los sueldos a todos los trabajadores y la gente en esa hacienda. Él no fijaba los sueldos, el dueño es el que fijaba los sueldos, el señor es el que fijaba los sueldos, pero el mayordomo distribuía los sueldos. Entonces ellos son distribuidores del bien de Dios. Dios da las bendiciones y nosotros los ministros distribuimos los bienes de Dios. Predicamos estas cosas como algo que se nos ha puesto en nuestras manos. Somos aquellos que administramos los misterios de Dios. Y aquí el misterio que Cristo vino y el secreto ahora está abierto. El secreto del Antiguo Testamento que decía que Cristo vendría. Entonces todos las sombras y los tipos que Cristo vendría, habla acerca de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que se debía pagar un precio, y Dios organizó todo esto, pero ahora Cristo vino. Y la salvación se enfoca en Él, en Cristo. Entonces son mayordomos de Cristo, dando a conocer a Cristo, dando a conocer también cómo acerca de su crucifixión, su muerte, su expiación sustitutiva en el Calvario y también su resurrección. Otra parte del misterio era la salvación de los gentiles. Ellos serían salvos y en números grandes. Eso fue profetizado en el Antiguo Testamento, pero no fue entendido y no fue aceptado muy bien. Pero ahora el secreto está a la luz y está aconteciendo, y los gentiles están siendo salvos. Y el misterio es que los gentiles serán coherederos con los judíos salvados, los convertidos, judíos con los convertidos, gentiles, y no hay diferencia entre ellos. Ellos son uno en Cristo Jesús, en la misma iglesia. Y esto es parte del secreto, y hay otras cosas también. Entonces somos distribuidores de estas grandes doctrinas y de estos misterios. Entonces, evalúenos con esta base, dice el apóstol. Y no solo a nosotros, sino también evalúen a vuestros predicadores corintios, bajo las mismas bases. Y eso es lo que se debe hacer. Evangeliza el predicador, da a conocer a Cristo, persuade a las almas. La categoría número 1, el deber del predicador o del ministro. Preguntemos, ¿él es un evangelista? Número 2, ¿predica las doctrinas de la fe? Y de manera clara. La categoría número 3, ¿exhorta? ¿Aplica estas doctrinas? Tú puedes enseñar las doctrinas sin aplicarlas. Y la exhortación cubre desde la exhortación hasta la reprensión. Pero preguntamos, ¿aplica las escrituras el ministro a las vidas de la gente? Y en cuarto lugar, trata de dar a entender algo de la gloria de Dios y de la maravilla de Cristo y de sus atributos y de su bondad amorosa, de forma tal que la gente sienta algo de la grandeza y del poder y la bondad de Dios. Y estas son las 4 áreas en las cuales debe trabajar el ministro. Ténganos los hombres por ministros de Cristo, es decir, como remeros bajo autoridad de Cristo y distribuidores de las grandes doctrinas en estas 4 formas o niveles que hemos mencionado. Esto es lo que nos habla el primer versículo, cómo evaluar. Versículo 2. Mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel, o podrías leer confiable, que él se mantenga así.
y no varíe, que no cambie su comisión que se le ha dado y que no vele su propio interés, que sea fiel. Y el versículo 3, que tal vez te pueda causar un poco de problema cuando lees. Parece sonar un poco arrogante, pero déjame explicarlo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros. No parece muy bueno lo que se dice en el versículo 3, pero eso es debido a que no lo entendemos de manera incorrecta. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros. Y esto es hablado a la iglesia de Corinto. El apóstol en los capítulos anteriores les elogia por otras cosas y era una iglesia sincera y buena, y pero entre sus problemas tenía esto, y él lo menciona, Pablo, ampliamente. Ellos tenían maneras de pensar mundanas, y cuando evaluaban a la gente, ellos les evaluaban en términos de que si podían hablar como sus oradores griegos, si podían usar palabras largas, si podían impresionarnos a un nivel terrenal. Son atractivos, dan buena impresión. Eso es lo que queremos en la iglesia de Corinto, que mueva a nuestra sociedad, pero ese era un gran error. Queremos predicadores que sean personas que den buena impresión, tal vez prósperos, muy bien educados, dirían los corintios, que puedan manejar diferentes idiomas o el idioma en que se predicaba e impresionar a la gente. Y Pablo les dice, debido a que esa es la manera que ustedes piensan, les decía a los corintios, y esa es la manera en la cual sus gustos son, entonces su juicio de mí lo cuento como algo muy pequeño, porque vuestro juicio no es bueno. Esperanzadoramente, les dice, esperanzadoramente el apóstol Pablo no va a decir esto de ti, querido amigo. Esperanzadoramente tú no vas a pensar de una manera mundana. Tú no vas a admirar solamente a la gente que es admirada en este mundo. Y entonces Él te dirá a ti, tu juicio cuenta para mí. ¿Te das cuenta entonces el punto que se hace acá? Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros. Debido a que vuestros gustos son tales, entonces ustedes no pueden evaluar a un pastor, a un ministro o a los ministros que ustedes tienen. Y este es el sentido de estas palabras en el versículo 3. O de juicio humano. El juicio del mundo, quiere decir. Los ministros de Cristo no pueden ser juzgados por estándares mundanos. Y luego él dice, ni aún yo me juzgo. Y creo que Pablo aún está pensando en términos de los corintios. Ni aún yo me juzgo, me evalúo o me examino a mí mismo para ver qué impresión doy a la gente, qué impresión es que ustedes tienen de mí. El ministro mira a la congregación porque le preocupa la impresión que la palabra está causando en ellos. Y si no está causando impresión, entonces él se dice a sí mismo, debo estar expresando esto de una manera muy pobre. Tengo que tratar e intentar de otra manera. Tengo que hacerlo de otra manera. Pero el ministro no considera si está impresionando a su audiencia. Quiero que la gente, tener el favor de la gente. Quiero predicar aquellas cosas que les guste o que les impresione a un nivel terrenal. Entonces Pablo dice, no me juzgo ni a mí mismo. No estoy preocupado en cómo es que ellos me vean. Luego el apóstol Pablo
en el versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia. Y lo que trata de decir acá, en realidad, en la versión King James, porque no sé nada por mí mismo. Pero lo que se trata de decir acá es que yo no sé de ninguna acusación que sea buena y sana en contra mía. Él no está hablando, Pablo, de su vida, de toda su vida. No te olvides ese gran pasaje en Romanos 7, porque no hago el bien que quiero. Pablo sin duda se examina a sí mismo y él ve muchas faltas en su vida y en su persona. Entonces a lo que Pablo se está refiriendo acá es acerca de su obra como apóstol. Entonces dice él, yo no sé, porque aunque de nada tengo mala conciencia, y eso es algo maravilloso, como apóstol. Pero él no está diciendo que no tiene faltas en su vida, pero está diciendo que como apóstol ha hecho todo. Pablo nunca ha flaqueado. Pablo siempre él aceptó violencia, experimentó eso. La gente pensó que lo había matado en algunas circunstancias. Él pasó por peligros tremendos. Él fue a ciudades sabiendo del todo que él sería abusado allá terriblemente. Él alcanzó a los judíos y gentiles por el mandamiento de Dios. Él viajó constantemente porque él era un obstáculo entre los gentiles el ser apoyado económicamente, y por eso él trabajó con sus manos. Pablo nunca se refrenó de hacer la voluntad de Dios. Entonces él dice en el versículo 4 o en el versículo 5, así que no juzguéis nada, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice, y continúa, no por eso soy justificado. El hecho de que yo no sé nada en contra mía, dice Pablo, pero Dios puede que Él sepa, Él sabe, Él lee mis motivos, mi corazón, y muchas veces aún en mi obrar como apóstol ha habido tal vez pecado. ¿Quién sabe? Tal vez orgullo, tal vez resentimiento por los sufrimientos. Sin embargo, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Todo el juicio es del Señor. Entonces Pablo está diciendo, no demando eminencia ni honores. Trato de hacer lo mejor que puedo en relación a ese día venidero. Y me esfuerzo para ser fiel al Señor. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Ahora, el apóstol no está contradiciendo sus propias palabras en otro lado, ni tampoco las Escrituras, en el hecho de que en la iglesia debe haber discernimiento. Se debe tratar con lo que está mal, con las personas que pecan, y estas personas deben ser confrontadas y demás. Estas palabras, no juzguéis nada antes de tiempo, deben ser vistas estrictamente dentro del contexto. Es decir, no elogien o critiquen exageradamente a los siervos de Dios cuando ellos han sido fieles evidentemente en la comisión que se les ha dado. Pero a mí no me gusta este ministro, no me gusta su apariencia, no me gusta esto y el otro. Cosas secundarias. Y sin duda no los elogies exageradamente, porque eso es lo que se hace mucho en el mundo cristiano hoy en día. Meras adulaciones a los siervos e instrumentos de Dios. Y esto es algo necio. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual Él es el que distribuirá el elogio.
Y el versículo 6. Esto empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber más. Pablo había estado hablando de sí mismo y de Apolos. Pero él dice, he hecho esto más para que ustedes aprendan, en nuestro caso, a aplicar estas cosas a ustedes mismos. Entonces, no fijen su atención en mí o en Apolos y en lo que él dijo en el capítulo anterior, sino tomen las lecciones y aplíquenlos a ustedes mismos y a sus propios predicadores, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito. Somos simples remeros, mayordomos. Esa es la mayor eminencia que se debería dar a los pastores, y eso es suficiente. Que hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro. Y aquí vamos a hablar de otro encabezado. El orgullo está detrás de toda división en la iglesia. Y el apóstol aplica particularmente esto a Corinto. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? Ustedes han formado grupos en Corinto, Pablo les dice. Y ustedes están orgullosos de sus campeones. Han seleccionado a su gran nombre, la personalidad detrás de la cual apoyarán. Y lo que están haciendo es, le están hinchando a esa persona y se dicen a sí mismos, oh, estoy contento porque he elegido a este predicador particular como mi campeón y como mi representante. Y entonces ignoran a los otros predicadores. ¿Y qué es lo que hizo que yo hiciera eso? Oh, tal vez mi discernimiento superior y mi sabiduría superior. Entonces, estoy orgulloso de pertenecer a este grupo, el cual es representado por este gran nombre, este predicador. Pero, ¿quién te distingue de otro? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Tú piensas que tú tienes juicio, discernimiento? ¿Piensas que eres superior de alguna manera a otros creyentes, de forma tal que tú puedas formar grupos? Lo que sea que tú tienes, cualquier entendimiento, cualquier luz, cualquier vida espiritual, cualquier virtud, todo se te ha dado a ti. Tú no has producido estas cosas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Quién o qué te ha hecho distinguir? ¿Qué te dijo que eres mejor? ¿Qué te dijo que tú eres más superior, mejor? Todo lo has recibido por la gracia de Dios, la salvación, la luz y demás. Entonces, ¿por qué te glorias? ¿Por qué te glorías como si tú mismo te lo hubieses dado? Entonces, el orgullo es un problema en el espíritu de la división en Corinto. Y hoy en día también tenemos ese problema. El versículo 8 leemos. Ya estáis hartos, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. El apóstol claramente está usando ironía acá. Ya estáis hartos. Ya saben ustedes todo. En Corinto tienen personas y aún predicadores que ya creen que ya lo saben todo y que creen que ya han aprendido todo lo que se puede aprender en relación a la gracia de Dios, juicio y experiencia cristiana. Ya estáis hartos, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Toman sus propias decisiones, deciden quién es bueno, quién es malo, qué es esto, qué es el otro, pero sin nosotros los apóstoles, sin la palabra apostólica. Si nosotros tendríamos que aplicar esto a este tiempo, nosotros tendríamos que decir sin la palabra de Dios. Entonces usamos nuestro propio juicio para todo tipo de cosas. Y el evangelicalismo lo hace.
Las iglesias en todo lado usan su propio juicio. Utilizan métodos en asuntos de alabanza, por ejemplo, que ellos mismos se han inventado y creen y han decidido que está bien. Podemos hacerlo, podemos prestarnos del mundo, dicen ellos. Podemos inventar un nuevo método cada año. Habéis reinado, habéis determinado vuestros propios asuntos, sin nosotros, los apóstoles, sin la palabra de Dios. Y ojalá reinéis, dice el apóstol, que reinéis sobre su orgullo, sobre su mundanalidad, que puedan sujetar todas estas cosas que les arruinan como iglesia. Ojalá reinéis, que ustedes puedan reinar sobre el pecado, para que nosotros también reinemos con vosotros. Es decir, para que nosotros nos regocijemos con ustedes, que estemos contentos con ustedes, gozosos con ustedes. Y luego viene el versículo 9. No es un cambio total, pero es un cambio pequeño. Y esto nos lleva al tercer encabezado. Y esto es acerca de cómo deberían ser tratados los ministros. El estilo de vida simple del predicador o del ministro. Ahora, en diferentes lugares y ocasionalmente en este país, pero más en los Estados Unidos, hay predicadores que reciben un montón de dinero. Estamos hablando de pago, y no solamente estamos hablando de los predicadores de la prosperidad, de esos herejes salvajes, sino estoy hablando aún de los predicadores sanos, predicadores reformados, y son gente rica, y se les paga sumas enormes, y la gente dice, pero es que ellos se lo ganan, ellos deberían estar ganando este dinero, por esta razón y por la otra razón. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura enseña más el estilo de vida simple del predicador, el estilo de vida razonable del predicador. Ahora, los apóstoles no son exactamente un patrón para todos los predicadores. Ellos fueron llamados a rigores mucho mayores, especialmente Pablo. Fueron llamados a más rigores que muchas personas. Ellos no son un patrón, pero son un ejemplo. Y leo del versículo 9. Porque a lo que pienso, y por esto no pienses que el apóstol Pablo no está inspirado. Porque a lo que pienso, más bien lee, en vez de estas palabras, considero, yo observo. Algo más o menos así significa. El griego sin duda significa pensar, pero esto es lo que se quiso decir. Yo observo, yo sé y considero que Dios nos ha mostrado a nosotros los apóstoles por los postreros. Y esta es una traducción controversial. Entre las versiones antiguas, algunas la dicen de una manera diferente. Porque a lo que pienso, Dios nos ha puesto como los últimos apóstoles. Y la versión otras versiones dicen de manera diferente. Sin embargo, el apóstol está hablando de sí mismo, pero está hablando de los apóstoles por los postreros, como últimos. Y es como si él mismo estuviera hablando en plural. Está hablando de varios, pero está hablando de sí mismo. Creo que Dios, dice Pablo, me ha puesto como el último apóstol. Pero también aplica a todos los apóstoles, en cierta manera, en relación al sufrimiento especial. Y también a aquellos que trabajaron con Pablo. Pero Pablo fue el último apóstol. Porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros, los apóstoles por los postreros,
como a sentenciados a muerte. Hemos sido llamados a aparecer ante el mundo como prisioneros bajo sentencia de muerte. Y esto es lo que significa el lenguaje en el versículo 9. Un prisionero bajo sentencia de muerte sería desfilado ante la gente para que sea humillado y para mostrar a la gente, para mostrarlo a la gente en un estado abatido, de sufrimiento, esperando ser decapitado. Él sería designado y mostrado a la gente como que el que moriría luego sería decapitado o crucificado o tal vez envenenado en algún calabozo de fondo. Pero primero sería mostrado a la gente. Y el apóstol habla este tipo de lenguaje. Creo que Dios nos ha fijado a nosotros, los apóstoles, a los últimos apóstoles, como aquellos que están esperando la sentencia de muerte, porque somos hechos espectáculo, teatrón en el griego. Teatro es la palabra que usamos. Hemos sido hechos un teatro para el mundo y para los ángeles y también para los hombres, dice al final del pasaje. Hemos sido exhibidos o somos exhibidos ante el mundo como aquellos que van a ser mártires, como aquellos que el mundo va a rechazar. Pero esto no es verdad de los predicadores y pastores en general, pero esto sí era verdad para los apóstoles, principalmente para los últimos, especialmente Pablo, un espectáculo ante el mundo, los ángeles y los hombres. ¿Y qué significa esto? El mundo, los ángeles y a los hombres. Pero ¿por qué es que Dios haría esto? ¿Por qué es que Dios llamaría al apóstol Pablo a hacer una demostración teatral como de un prisionero esperando la muerte ante el mundo? Bueno, la iglesia perdería sus fundadores terrenales. Claro que ellos no fueron los fundadores. El único fundador de la iglesia es Jesucristo, quien sufrió y murió por ella. Pero permite la latitud del lenguaje por un momento acá. La iglesia vería a sus fundadores terrenales que fueron rechazados, todos ellos, y que perecerían como su Salvador. Y sin embargo, la iglesia crecería y prosperaría y se diseminaría poderosamente en ese primer siglo y se diseminaría alrededor del mundo. ¿Y qué testimonio? Ahora imagínate que los apóstoles, y Pablo particularmente, hubiesen vivido hasta una edad avanzada y hubiesen muerto y hubiesen sido enterrados con honor y hubiesen sido aclamados por los convertidos, por la iglesia de Dios, por aquellos que les amaban, por su fidelidad. Entonces la historia diría, la sucesión de la iglesia fue debido a los fundadores, a los apóstoles. No. Los apóstoles terrenales tenían que perecer, rechazados, para que el florecimiento de la iglesia de Cristo sea visto sin duda debido al poder del Espíritu Santo y no debido al ingenio de sus fundadores terrenales, los apóstoles. Y esto explicaría el por qué el sufrimiento de los apóstoles fue un teatro, una exhibición a los ángeles, así como a los hombres. Porque los ángeles contemplarían, mirarían y verían que el poder de Dios estaba envuelto en eso, no el poder del hombre. Y claro, después también los hombres mirarían y verían la verdad de la resurrección de Cristo.
todos ellos vieron al Señor resucitado y testificaron de Él, y sufrieron y murieron. Y ellos soportaron crueldad y no le negaron. ¿Y qué prueba esta para la iglesia temprana de la realidad de la resurrección de Cristo? Y también los primeros predicadores, los apóstoles, serían vistos como hombres genuinos. Estamos leyendo acá de Corinto, donde algunos hombres no eran genuinos. Algunos de los predicadores predicaban para ser aceptados, pero los apóstoles, ellos eran genuinos, y eso era visto mayormente en el hecho de que casi todos ellos fueron mártires de la resurrección y de la fe que ellos predicaron. Y luego también ellos fueron un teatro, porque son ejemplo para nosotros los predicadores de todas las eras, que no estamos llamados a pasar lo mismo que ellos sufrieron, pero hemos sido llamados a respetar la simplicidad de la vida, y también llamados a lo que ellos obraron, a la autonegación y al ejemplo que ellos fueron para la gente. Entonces, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Y aquí el detalle, versículo 10. Nosotros, necios por amor de Cristo. Claro que ellos no eran necios. Ellos fueron los dispensadores de la sabiduría de Dios. Pero ante los ojos del mundo ellos eran vistos como necios, porque eso es lo que ellos predicaban. Y ha habido muchos predicadores a lo largo de los años, y aún buenos predicadores, que no les gustaba que el mundo les llame necios. Y cuando el mundo les dijo, ustedes son necios, ustedes predican acerca de un Salvador que murió, y ustedes dicen cosas terribles acerca de Dios que castigó terriblemente a su Hijo. Entonces, ante los ojos del mundo, eso es necio y horrible. Y estos predicadores, debido a eso, cambiaron su mensaje y lo suavizaron, porque ellos querían tener el respeto del mundo. No, nosotros somos necios debido a Cristo, dice Pablo. Pero ustedes son sabios en Cristo. Ustedes quieren aparecer ante la iglesia de Corintio como sabios, quieren ser respetados. Había predicadores en esa iglesia que eran como los oradores griegos, gente maravillosa. ¿Ustedes quieren parecer ser prudentes, sabios, no necios? Pablo les dice. Nosotros somos débiles, dice Pablo, pero vosotros son fuertes. Vosotros nobles y nosotros viles, despreciados. Versículo 11. Hasta esta hora hambreamos y tenemos sed y estamos desnudos y somos heridos de golpes y andamos vagabundos. Nos falta la comida a veces y no tenemos comodidad, ni respeto, ni casas. Los apóstoles lo sufrieron todo. Versículo 12. Y trabajamos, obrando con nuestras manos. Y luego la respuesta a estas cosas. Y este es un mensaje para todos nosotros. La segunda parte del versículo 12. Nos maldicen y bendecimos. Y así debería ser para todos los creyentes. Padecemos persecución y sufrimos. Versículo 13. Somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser como la hez del mundo. ¿Y qué es lo que Pablo, el apóstol, quiere decir con esto? Bueno, te digo, posiblemente lo sepas. Él dice, nosotros somos como los que barren las calles. No tenemos eminencia como predicadores. Nosotros predicamos por Cristo, predicamos la salvación. Nosotros hablamos en contra de la humanidad y les decimos a la gente que son pecadores y que necesitan el perdón y deben arrepentirse.
Entonces nosotros somos despreciados, somos hechos como lo peor del mundo. Entonces el barredor de la calle va limpiando la calle y levantando la basura, y especialmente en esos tiempos el excremento del caballo, e inevitablemente la suciedad se adhiere a ellos, se les pega. Y al final del día, en los tiempos antiguos, el que limpiaba, barría la calle, le veía si estaba sucio desde los pies hasta la cabeza. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Nosotros somos como la hez del mundo. Gente del estrado más bajo, el orden más bajo, quienes se ensucian en su trabajo. Y nosotros somos así. Mientras más predicamos, más nos desprecian, más nos agravian los del mundo. Y no es eminencia lo que nosotros buscamos. Roma busca eso. El Papa, ellos van en otra dirección. Y tristemente eso es también lo que algunos predicadores, los herejes de la prosperidad, y aún algunos predicadores sanos, ellos buscan eso. Pero nosotros, los apóstoles, hemos venido a ser como la hez del mundo, el desecho de todos hasta ahora. Y no escribo esto para avergonzaros, mas amonéstoos como a mis hijos amados. Bueno, queridos amigos, ¿qué buscamos? Lo que buscamos es el autodominio, sin provisión para la carne, todo para Cristo. Un estilo de vida simple del predicador. Dios nos habilita después de los tiempos apostólicos, y más adelante vamos a ver, nos permite Dios que podamos ser apoyados económicamente por la gente de Dios y no trabajar. Pero eso no significa que cambiemos como el péndulo y nos vayamos al otro extremo y seamos ricos y tengamos autos caros y muchas casas. Eso no es un comportamiento bíblico para los predicadores, sino la simplicidad de vida y la razonabilidad. ¿Eres rico, querido amigo? ¿Tienes un buen sueldo? No dejes esto. Sí, hay como Abraham en las escrituras, de las escrituras, y mucha gente rica. Entonces no dejes todo esto. Más bien sea un buen mayordomo. Sigue la simplicidad. Autodominio. Lo sacrificial. Mantente en lo que es razonable. Maneja tu negocio. Toma tu salario. Y sean buenos mayordomos. Que esto no sea una trampa para ustedes. Conocí a un agricultor que tenía muchas haciendas y él cultivaba en una escala grande y le fue muy bien. Pero él siempre decía: oro constantemente y diariamente para que yo pueda manejar mis haciendas y para que pueda manejar mi riqueza y que mi hacienda y mis riquezas no me manejen. Y él era razonable. Y si lo hubieses conocido, era una persona muy próspera, pero nunca hubieses podido decir que era multimillonario. Y él era muy buen mayordomo. Y ese es el estándar para nosotros. Piensa en los apóstoles. Piensa en el ejemplo de Pablo. Simplicidad de vida, razonabilidad.